Muy buenos días, estamos en el desarrollo del trabajo número 4 del segundo periodo de este año 2021. Les habla José Elías Romero Martínez a los estudiantes de grado décimo para la asignatura de matemáticas. Y en esta ocasión pues vamos a desarrollar en el trabajo número 4 el concepto de los triángulos con la actividad de aprendizaje de la página 75, que sería pues básicamente este grupo de 4 ejercicios. Entonces aquí pues básicamente vamos a aplicar las propiedades de los triángulos y pues básicamente para cada uno de los ejercicios pues vamos a dar la respectiva medida. Entonces aquí para el primer triángulo, en este primer triángulo nos dicen, nosotros nos dicen corresponde a un triángulo equilátero. Entonces acá al tratarse de un triángulo equilátero, estos ángulos alfa, beta y teta pues son los mismos. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, que 3 veces el mismo ángulo debe ser igual a 180 y pues buscamos un ángulo cuyo triple de ese ángulo sea igual a 180 y lo asimilamos a cualquiera de los dos ángulos restantes. En el triángulo número B, entonces aquí nosotros tenemos un triángulo isósceles, y en este caso aquí la medida de uno de los ángulos, es aquí un ángulo de 90 grados, y aquí estos dos ángulos alfa y beta son dos ángulos iguales. Entonces de tal manera que nosotros podemos asumir que dos veces el ángulo alfa más 90 grados igual a 180 y despejamos que alfa. Y el ángulo beta pues es el mismo ángulo alfa. Para el triángulo B, pues en C, pues aquí tenemos pues un triángulo obtusángulo y escaleno. Entonces en este caso aquí decimos que el ángulo alfa más beta más gamma es igual a 180 grados, y el ángulo alfa pues va a ser igual a ¿quién? A 180 menos beta 110 menos gamma 30 grados. En el ejercicio número D, entonces aquí tenemos un ángulo que vale 90 grados, y aquí la suma de los tres ángulos mide 80 grados aplicando esta propiedad. Entonces en este caso 90 más el ángulo beta más 38 grados debe ser igual a 180, y pues aquí despejamos el ángulo beta. ¿Listo? Aquí en el ejercicio número 2 entonces vamos a encontrar la medida X en cada triángulo. Entonces aquí básicamente aquí lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Y entonces en el teorema de Pitágoras los lados A y B, por ejemplo, serían los catetos, y los catetos pues forman un ángulo de 90 grados, y el lado C pues es la hipotenusa, que en este caso pues es la diagonal o el lado más largo de ese triángulo. Y en este caso pues para el cálculo digamos el cálculo de qué de la hipotenusa pues utilizamos la fórmula en este caso de la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, mientras que para los catetos utilizamos la resta de que del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Entonces en este caso, por ejemplo, los lados A y B pues son los catetos, y el lado C pues sería la hipotenusa. Y en este caso para el triángulo A pues buscamos la fórmula de K para calcular la hipotenusa, porque este lado X en realidad es la hipotenusa, y para el triángulo B pues utilizaremos la fórmula para calcular el cateto. Ahora bien, entonces en este ejercicio que se plantea, en este ejercicio que se plantea, tenemos los lados 45 y 53. 53 sería la hipotenusa, 45 sería uno de los catetos. Entonces en este caso utilizaríamos esta fórmula de B, en donde C cuadrado sería 53 cuadrados menos A cuadrado menos 45 cuadrados. Aquí resolvemos primero el cuadrado. 53 al cuadrado lo mismo que 53 por 53, sería 2809, y 45 al cuadrado sería 2025, y en este caso restamos, obtenemos la raíz cuadrada y obtenemos que la medida de este cateto AC vale 28. Ahora bien,
en el caso, en este ejercicio número 3, en este caso aquí nos piden decorar la diagonal de una bandera y en este caso la diagonal pues haría las veces de la hipotenusa. Entonces en este caso vamos a aplicar esta misma fórmula pero calculando la hipotenusa. Entonces en este caso, por ejemplo, tengo la posibilidad de tener un triángulo que tiene cateto A, cateto B, 3 y 2 y tenemos que calcular la hipotenusa. Y entonces en este caso la fórmula de la hipotenusa sería la raíz cuadrada de la suma de los dos de los cuadrados de los dos catetos. Y en este caso pues aquí reemplazo los cuadrados de los dos catetos, 3 al cuadrado, 2 al cuadrado, y aquí en este caso 3 al cuadrado daría 3 por 3, 2 al cuadrado 2 por 2, y aquí tendríamos raíz de cuadrada de 9 más 4, 13, donde la longitud pues aproximada de la hipotenusa sería de 3,60. ¿Listo? Entonces aquí pues ese sería como el cálculo de la hipotenusa. Ahora bien, entonces en este caso, cada uno de estos 4 triángulos, pues nosotros lo que vamos a hacer es básicamente para la figura 320, 322 y 323 vamos a simplemente a clasificarlos. Bueno, y también pues en los 3 triángulos pues calculamos la medida del ángulo que hace falta, recordando que la suma de los 3 debería dar 180 grados. Y pues para este triángulo del 321 pues aplicamos la fórmula del cálculo de la hipotenusa. ¿Listo? Ahora bien, entonces con respecto a la clasificación de los triángulos, cuando los 3 lados y los 3 ángulos son iguales, decimos que un triángulo es equilátero, pero también podemos decir que en un triángulo es isósceles cuando tanto el tanto los tanto dos de sus ángulos y uno de sus ángulos son iguales, y en el escaleno todos sus lados y todos sus ángulos son diferentes según el tipo de ángulo. Entonces si todos los 3 ángulos del triángulo son agudos, es decir menores a 90 grados, decimos que son un triángulos acutángulos. Y en el triángulo obtusángulos, en este caso uno de sus ángulos es obtus. Y para el triángulo rectángulo, entonces decimos que tiene un ángulo recto. Entonces aquí pues básicamente recordamos eh, el procedimiento, digamos, de cálculo de esa igualdad de que la suma de los 3 ángulos debe medir 180. Aquí lo tengo para el caso de un triángulo rectángulo y aquí para un triángulo equilátero. Y pues el teorema aplicamos entonces para el triángulo rectángulo, pues aplicamos la fórmula del teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa o los catetos.